Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por todos los favores recibidos que hemos tenido de parte de ti, Rey Santo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Rey, para con nosotros, Rey. Por tu paciencia, Señor, bendito Rey, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la palabra, por la revelación que trae, Señor, para nuestras vidas, para tu pueblo, Rey Santo, Señor, a fin de que sean limpiados por la obediencia a tu palabra, Señor, bendito Rey. Señor, gracias. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador y nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Manifiéstate, Señor, bendito Rey, Señor. Así como aquellos tiempos, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, que estos tiempos, Señor, sean mayores como tú lo dijiste, Señor, bendito Dios, Señor. Que la gloria postrera sería mayor que la primera, Señor. Glorifícate, Señor, y manifiesta tu gloria, Señor. Oh Rey Santo, Señor, y que venga esa lluvia tardía, Rey Santo, Señor. Ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas en gran manera, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos a todos los que escuchan tu palabra, Señor. A todos nuestros hermanos y amigos, Rey Santo, Señor, los bendecimos. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos sus negocios, sus trabajos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que la palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Hermanos, seguimos compartiendo la palabra de Dios acerca de la madurez espiritual, y lo podemos decir, hermanos, que en esa visión que el Señor mostraba unas espigas bien gordas, bien grandes, pero la espiga de trigo todavía seguía verde. Entonces empezamos a dar esta palabra, y esta palabra que tiene que ver con la preeminencia del amor, con el amor. O sea, una persona madura manifiesta ese amor, y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y más aún con la revelación que el Señor le daba a nuestra hermana Aida Marina. Bendiciones, hermanos, que el Señor siga fortaleciendo y nos siga construyendo en su palabra y edificándonos. Sí, el Señor me decía que el amor, el Espíritu Santo me decía que el amor construye, el amor edifica, el amor restaura, el amor sana, el amor salva, el amor levanta, trae paz. El amor enseña, el amor corrige, el amor limpia, el amor se mantiene firme, el amor libera, el amor corre y el amor perdona. Entonces, hermanos, hemos visto en el tema anterior del amor que salva y perdona. Vimos unas citas bíblicas y luego pasamos al amor que limpia. Entonces ahora nos corresponde acá a hablar de el amor que construye. Miramos que construir significa crear o elaborar cualquier proyecto. Lo puedes construir como construir un edificio, un parque, un hospital, un colegio, ¿sí? Elaborar estos proyectos para hacer los cimientos. Entonces estamos viendo cómo el Señor empieza a construir a través de su palabra a sus hijos. En esta vez el Señor nos mostraba por medio de cómo Él construía a sus discípulos y a todos los que lo escuchaban.
a todos aquellos que no cerraban el oído para su palabra. Entonces, vemos que construir son cosas perdurables en amor. Entonces vemos que Pablo en la carta de los Corintios, él nos dice que somos edificio de Dios, colaboradores, porque a Pablo fue el que se le entregó el evangelio del reino, y como perito arquitecto, o sea que él puso el fundamento, que es Cristo Jesús, ese cimiento, esa piedra angular. Entonces de allí dice que otro edifica, pero también tiene que mirar cómo edifica. ¿Por qué? Porque hay varios materiales con que se puede construir: el oro, la plata, las piedras preciosas, está el heno, está la madera y la hojarasca. Y entonces para esto habrá un momento que será probada por fuego, y la que permanezca recibirá una recompensa. Entonces pasemos a la cita de 1 Corintios 3, de 9 al 12. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, hermanos, aquí estamos mirando lo que Pablo nos dice. Entonces nosotros tenemos que estar unidos con el Espíritu Santo para poder edificar bien, como se debe edificar. Entonces, como esta obra será probada cada una así por el fuego, y la que permanezca, entonces esa recibirá recompensa. Miremos cuáles son las recompensas. Sí, hermana, quisiera que pronto miráramos un poquitico esto de que sobre lo que es el construir y el edificar, porque aquí nos habla la palabra sobre el edificar. Por eso dice en el versículo 10, dice: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea que esto es, como tú estabas diciendo ahorita, el evangelio de la gracia para salvación. Y por eso es que el apóstol Pablo habla en los Gálatas, que dice que si algún ángel del cielo u otro traiga un evangelio diferente, sea anatema, ¿cierto? Porque esta sería la forma como nosotros vamos a edificar, ¿sí? Porque él dice aquí, él pone el fundamento, o sea, como constructor, por esa revelación que le dio el Señor a él. Entonces se dice que otro edifica encima, ¿sí? Sí. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces está toda la palabra de la gracia, está toda la palabra del evangelio de la salvación, que esa es la forma de cómo el Señor le da a él para construir la iglesia, ¿cierto? O sea, él hizo como perito arquitecto, él hizo todos los planos y todo ello, ¿cierto? Entonces a nosotros nos toca edificar, ¿sí? A los ministros les toca edificar, y a las ovejas, a los hermanos, les toca también sobreedificar. Entonces por eso es que dice, mire cada uno cómo sobreedifica, ¿sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que el cual es Jesucristo. Entonces aquí dice muy, muy preciosa esta palabra, entendiendo lo que es construir y lo que es edificar, porque como el Señor nos dice que el amor construye
y el amor edifica. Entonces el apóstol Pablo nos hace una salvedad. Mire cómo cada uno va a sobreedificar, ¿cierto? Dice, si sobre ese fundamento alguno edificare con oro, con plata, con piedras preciosas, sí, pues, o sea, el fuego cuando nos prueben la obra de cada uno como edificó, pues el fuego lo va a manifestar. Obviamente, si nosotros edificamos con estos tres materiales, pues no se va a destruir lo que edificamos. Pero si se construye con madera, heno y hojarasca, pues el fuego la va a consumir y pues ahí lo dice, ¿no? Que será salvo, pero por fuego y no va a recibir la recompensa, que es lo que tú estás diciendo. Dice, si permanece la obra de alguno, versículo 14, que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, cuando tú estás diciendo que sobre las recompensas, sobre la edificación que nosotros hagamos, pues es bien precioso que nosotros entendamos entonces que debemos de edificar en amor, ¿cierto? O sea, como ministros debemos de edificar en amor, ¿cierto? Pero recordemos acerca del amor, ¿no? Que el amor corrige, ¿sí? El amor, si nosotros miramos 1 Corintios capítulo 13, dice, esto es muy precioso, hermanos, porque debe ser todo en amor. Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Esto es muy tremendo porque entonces uno puede estar hablando en lenguas, pero para decir estoy bautizado en Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando se está hablando en lenguas y que el Señor da la interpretación de esas lenguas y que es para edificación, para consolación, para exhortación a la iglesia, va a ser algo muy diferente. Sí, y el apóstol Pablo en el versículo 2 da otro ejemplo y dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, importantísimo lo que es la construcción. Ya está determinada, o sea, ya se hizo y la tenemos en la palabra, los tenemos en los evangelios, lo tenemos en las cartas del apóstol Pablo, de Santiago, de Judas, ¿sí? Tenemos todo ello y del apóstol Pedro, pero entonces ahora es edificar y sobreedificar. Entonces, aquí lo dice, puedes tener todo esto, ¿sí? Pero si no tienes amor, nada pasa. Y en el versículo 3 dice, si repartiese todos mis bienes para darlos de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces esto es muy precioso, hermanos, porque todo tiene que ir impregnado, manifestado el amor. ¿Sí? Es importante. Entonces tú estabas mostrando acerca de los galardones, dice que cada uno va a tener una recompensa, ¿sí? Si alguno sobre lo que nosotros edificamos, vamos a recibir recompensa. Entonces pasamos a Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pastor, pero allí dice de agua fría solamente, ¿sí? Así como decirle, vea, arrepiéntase para que usted pueda ir al cielo. Digamos que le haya dicho, eso es como un vaso frío. Entonces, es como decirle, nosotros venimos de parte de Mira, hay algo bien importante, dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que pasa es que el Señor dice que cuando le dimos de beber a alguno,
¿sí? Cuando le dimos de comer, cuando le dimos de vestir, lo hicieron conmigo. Dice, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso contigo? Cuando hicieron eso. Y ahí dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, va a ser recompensado. Es solamente igualmente como nos dirija también el Señor, el Espíritu Santo. Es importantísimo la dirección del Señor. Sí, porque es el que trae esa palabra para uno vaciársela a la persona y haga clic en el corazón de la persona. Miremos allí a Apocalipsis. Miremos esa recompensa que el Señor dice. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Bueno, allí tenemos el árbol de la vida para nosotros alimentarnos de lo que se alimentaba. Mira, hermana, que es bien importante lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, que es de parte del Señor, ¿no? Y dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. O sea, nos está diciendo que debemos de vencer. Si nosotros vencemos, nos dan de comer. O sea, esas son las recompensas de la edificación, de una buena edificación, ¿cierto? O sea, y como lo estamos leyendo aquí en el versículo 42, ¿sí? Que dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que hay una recompensa, y esa recompensa no se va a perder, pero tienes que vencer. O sea que no hay excusa, pastor, porque el Señor nos hizo más que vencedores. O sea, ya tenemos esa fuerza para nosotros vencer, porque Él nos dice, ustedes son más que vencedores, sí. Yo ya vencí. Y eso nos lo dice en Romanos capítulo 8, nos dice a nosotros que aún Él no escatimó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener todo. O sea, es bien precioso, hermanos, lo que el Señor nos habla a nosotros, pero Él lo dice muy claramente. Él no escatimó a su Hijo, Él no lo retuvo, sino que lo dio, pero para que nosotros pudiésemos ser en Cristo Jesús más que vencedores. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Entonces, o sea, tenemos todo de nuestra parte, hermanos, tenemos todo de nuestra parte para vencer. Es solamente que nos esforcemos y que seamos valientes. Sigamos ahora con... Estamos en las promesas. En las recompensas. Las recompensas. Entonces pasemos a Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, allí está. Sí, es precioso esto porque sí. Es vencer, ¿no? Sí. Aquí nos está hablando de vencer. Además, el Señor también nos decía que íbamos a sufrir, ¿sí? Él de una vez nos los puso delante lo que iba a pasar, para sí. Que nosotros no tuviéramos miedo, para que fuéramos esforzados y valientes, para que venciéramos, ¿sí? Y dice... Mira, perdóname, hermana, pero esto es bien importante porque dice, algunos los echarán en la cárcel, ¿sí? Y para que seáis probados, o sea, porque la fe tiene que ser probada sí, por el fuego, ¿sí? Para ser pasado y como oro o como plata. Que esto es la enseñanza que nos da nuestra hermana Teodolinda. Uh-huh. Y es importantísimo, y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces el Señor nos dice, sé fiel
hasta la muerte. O sea, somos más que vencedores, y entonces esfuércese y sea valiente. Y aquí en esta prueba, pastor, él nos dice cuántos días, porque muchas veces en las pruebas no sabemos qué cantidad de tiempos, y oramos y por allá que muestra que todavía está lejos, luego que está más cerca, que ya está a la orilla, pero aquí nos da un tiempo. Ya da un tiempo. Dice, sé fiel hasta la muerte, o sea, de perseverar, de vencer. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Y esa es la forma como entonces estamos edificando, ¿sí? Porque en la edificación también hay pruebas. Tiene que hacérsele la prueba al concreto. En la edificación tiene que hacerse la prueba al hierro. En la edificación tiene que hacerse la prueba a todas las cosas. Y entonces aquí estamos siendo probados. Y entonces el Señor dice, te daré la corona de la vida. Dice en el versículo 11. Y dice, pastor, también, sé fiel hasta la muerte. O sea, que posiblemente unos morirán. Sí, pero otros irán a las cárceles, otros irán a diferentes hasta lugares. Que mueras. Sí, pero ¿estás seguro que va a vencer y que se va a llevar la corona de la vida? Claro, dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que estará en la primera resurrección o arrebatamiento, ¿no? Porque van en continuo, van cogidos de la mano, ¿sí? Lo que es la primera resurrección y el arrebatamiento van de la mano. Que el Señor nos mantenga firmes en esa fe y en esa esperanza, y que oigamos lo que el Espíritu nos avisa y nos dice. Vamos a otra recompensa, al versículo 17. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y nos dice, pastor, otra vez nos reitera, el que venciera. Claro que sí. Entonces ya nos dará de comer del maná. Acá nos daba de comer también del árbol de la vida, ¿cierto? Y aquí nos dice del maná que está escondido. Sí, es que, hermana, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor nos está diciendo, que la obra de cada uno va a ser probada, y entonces debemos de mirar es cómo hemos estado edificando, y de acuerdo a esa edificación pues la van a probar y vamos a pasar súper bien. Pero entonces importantísimo lo que el Señor está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 acerca del vencer, ¿sí? Pasemos al versículo al 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Pastor, aquí se parece también mucho a lo de los talentos, ¿no? Que cuando él los reclama y le dice, vas a servir esta para las ciudades, buen para siervo y fiel, buen siervo sos. Entonces vuelve y reitera, vencer hasta el fin, o sea, hasta el fin de nuestros días, ¿sí? No es vencer 1, 2 días, 2 años, 3 años, no, es hasta el fin. Hasta el fin de nuestros días. Entonces, hermanos, como esos vasos de Dios, estamos nosotros en esa pruebas que tenemos nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos esfuerza, que Él está allí pendiente de nosotros para que nosotros le digamos, ayúdanos en esto. Entonces vamos a Apocalipsis 3 en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante
de sus ángeles. Hermoso, hermoso, porque van a confesar nuestro nombre, pero también dice que Él nos tiene un nombre por allá guardadito. Ahora lo vamos a leer. Sí, lo vimos anteriormente, ¿sí? Lo vimos en la piedrecita blanca. Sí. Pero mira, hermana, tan importante que es esto, que nos dice, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que nuestro nombre está escrito desde antes, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es que nos lo van a escribir, ¿sí? Como muchas veces se ha enseñado, que para recibir a Cristo, entonces para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Ahí dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Nuestro nombre está inscrito desde antes de la fundación del mundo. Está allí inscrito. Entonces, a vencer, porque dice vencer. Y entonces el Señor confesará delante de mi Padre y delante de sus ángeles ese nombre. Mira, importantísimo, hermana, dice, no borraré su nombre del libro de la vida, pero dice, el que venciere. O sea, el que no vence le van a borrar el nombre. Sí. ¿Sí? Es importante que nosotros pues lo podamos también comprender, esta bendición que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Ojalá de confesar nuestros nombres delante de nuestro Padre, porque hay muchos que lo van a negar, y entonces dice, si, así como me niegas, yo también te negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque debemos de vencer, a pesar de cualquier situación que venga. Debemos de confesar su nombre, debemos de creer y debemos de caminar venciendo, porque importante lo que dice aquí, no borraré su nombre del libro de la vida. Ojalá el borrador sea chiquitico y no barren a nadie. No nos olvidemos, hermanos, que está la apostasía. Sí. Entonces eso, y está escrito que viene la apostasía antes de que se manifieste el hombre de pecado. Sí, pastor. Vamos a Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y recibiré y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces nos escriben dos nombres. El nombre, dice, escribir el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén. Pertenencia. Sí, aparte de ello, que aquí ya estamos sellados, ¿sí? con el Espíritu Santo de Dios, entonces también nos escribirán nuestro nombre. Entonces eso es precioso, porque es una pertenencia, o sea, me pertenecen, vencieron, son míos y nadie me los va a quitar de mi mano. Sí, y pastor, una vez que estábamos enseñando a los niños, cuando comenzábamos, entonces les leía este versículo y ellos decían, ay no, profe, nos vamos a estar allí metidos todo el tiempo y no vamos a ir a jugar ni nada de eso, porque decía que los haré columna para que nunca salgan de allí. Entonces ellos lo traían, era lo físico, ¿no? Como claro, estar encerrados. Como estamos ahora, pues ya terminamos de esta pandemia. Sí, entonces el Señor nos dice, el que tenga oídos, que oiga, ¿sí? Y que venza. Vamos a Apocalipsis 3, 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pastor, estaba mirando esto y dice que le daré que se siente conmigo en mi trono. Y dije yo, qué honor. Esto era lo que deseaba el enemigo, ¿no? Sí, allá. El enemigo en su codicia. Porque ese es el trono del testimonio. Sí, entonces él quería sentarse allá. Sí, Satanás, o sea, cuando era el querubín protector, él dijo, subiré a los cielos y me sentaré allá en el norte. En el norte. En el trono, sí, en el
trono en el monte del testimonio. Eso, o sea, pastor. y el Señor Jesús es el que dio testimonio a su debido tiempo. Y o sea que ese trono estaba vacío, Sí. ¿sí? Hasta que se cumpliese lo que el Señor quería hacer con el Señor Jesús. Mire, hermanos, que este es bien interesante porque dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la madre de Jacob y de Juan, Sí, pastor. ellos le pidieron a la mamá de Dios: anda a decirle al Señor que para que nos deje sentar a la derecha y a la izquierda. Y yo sé que ellos vencieron. Sí, Jacob murió, ¿no? A él lo mataron. Dejaron vivo a Pedro y a Jacobo lo mataron. O sea, ese venció. Y Juan, por supuesto que sí, que venció, pues esa revelación que le da el Señor, ¿no? Pero bien interesante que esos lugares los tenía el Padre establecidos, porque esa fue la respuesta que le dieron. Eso no me corresponde a mí. Esos lugares ya están determinados. Ya están separados. Y es importante entonces quiénes son los que van a estar en esos lugares. Han vencido, pero ¿quiénes serían los que tendrían ese lugar? Y importantísimo, hermanos, porque el Señor a cada congregación, a cada ministerio les entrega una visión. Y hay ministerios donde el Señor les ha entregado la misma visión del Señor Jesús. Y, o sea, al entregarles esa misma visión del Señor Jesús, o sea, Isaías 61, esa misma visión, los ministerios que venzan, ¿sí? Esos ministerios que venzan, esas personas que son, por decirlo así, los protagonistas en ese ministerio, ¿sí? Aquellos que el Señor ha elegido, en este caso los 11, estos que venzan, estos 11 que vencen, estos 11 que estarán haciendo la misma obra del Señor Jesús, y donde no tengan nada en su corazón, ¿sí? De parte del enemigo, que nos dice Juan 14:30, que no tengamos nada de ello, y que nos ha entregado todo el ADN, toda la genética del Señor Jesús, nos ha entregado todas las cosas para que hagamos esa obra del Señor. Entonces estos serán los que se sentarán con Él a la derecha y a la izquierda. Y pastor, y no hay excusa. Nosotros vemos, por ejemplo, Juan, el ministerio de Juan fue la predicación de la palabra y esa revelación tan grande que le da, Sí. pero él no hizo la obra del Señor Jesús, ¿sí? Igual, por ejemplo, el apóstol Pablo fue un ministerio precioso, dio lo que fue el evangelio de la gracia, pero no hizo la obra del Señor Jesús como Él la hizo. Pero en estos tiempos, en estos finales de los tiempos, hermanos, hay muchos ministerios, y entre esos nosotros, en el cual el Señor nos ha dado esa parte de Isaías 61 para que la desarrollemos. Importantísimo ser entendidos de ese llamamiento santo que el Señor ha hecho a los 11, ¿sí? Y todavía hay un número 12, ¿sí? Entonces, importantísimo que el Señor les ha dado ese llamamiento santo y que lo podamos cumplir, que dejemos todo atrás, que dejemos todas aquellas cosas que nos impiden poder caminar en pos de ello. Así es, pastor. O sea, es lo que es la edificación y el vencer, ¿no? Sí, pastor. Además, no hay excusa porque Él vino y se hizo hombre. Sí, vino en carne. Entonces, Él pudo vencer. Y porque tenía el Espíritu Santo también con Él. Claro. Así como nosotros. Hermana, ese es importantísimo porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero igualmente fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús, y aún nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas. Pero mire, tan precioso, porque como en el Señor Jesús habitaba la plenitud de la deidad, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en Él habitaba la plenitud de la deidad. Y dice aquí, o sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos
bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Pero en el versículo 23 el Señor dice de Juan 14, dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que importantísimo para esta labor de que el Padre también venga a nuestra vida, ¿sí? Pero ¿cómo va a venir nuestro Padre? ¿Sí? Aquí lo dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, importante, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros, pero debemos igualmente vencer. Bueno, hermanos, vamos a la palabra que el amor edifica. Entonces, edificar es construir un edificio. Que lo hace, es como construir, ¿no? O sea, ya está el fundamento, ya están los cimientos. Ahora vamos a edificar, vamos a levantar paredes, como nos dice allí, que con oro, con plata, con piedras preciosas, o con heno, madera o hojarasca. Entonces, en esta edificación que se hace después de colocar el fundamento, esto lo hacemos a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos trae la palabra, ¿sí? Entonces, vamos edificando unos a otros. También podemos y vemos que el Señor, a través de su palabra en Efesios 4:11, nos dice cuáles personas Él ha levantado para edificar al pueblo de Dios con su palabra. Y vemos que nombra a los apóstoles, nombra a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Entonces, es bien bonito porque uno puede, en una cosa que uno no entienda, que necesite trabajar en su corazón o que le ronda, uno puede acercarse a estos ministerios que hay en la iglesia, que el Señor a cada uno lo ha llevado a un redil, y allí poder recibir una edificación, una palabra que nos edifique en esa situación que estamos pasando o en el problema que estamos viviendo. Mira, hermana, que es bien interesante esto del que construye y el que edifica. Hablábamos de que el apóstol Pablo construye, o sea, él construyó como perito arquitecto, hizo los planos, hizo todo ello, pero sin embargo, en los 5 ministerios, por ejemplo, el evangelista va a colocar este fundamento, ¿sí? Por decirlo así, todos los que, o sea, como el Señor nos dice, id y haced discípulos, entonces, y enseñándoles, importantísimo que cuando nosotros estamos evangelizando, debemos de colocar el fundamento, o sea, allí estamos construyendo. Vamos a colocar ese fundamento y aún, digámosle, en la persona que es nueva, cuando se empieza a discipular, se va a construir en esa persona y se le va a mostrar el plano, el edificio, ¿sí? Se le va a mostrar el plano del edificio. Y entonces le dices, mira, y estos son los materiales con que debes de edificar. Entonces, la parte de construir, nosotros también la hacemos en el sentido de la evangelización y de colocar el fundamento que es Cristo. Sí, pues. Y entonces cuando tú dices aquí sobre el edificar, es empezar a echar paredes, empezar a echar columnas, ¿por qué? Porque ya el fundamento está colocado, ¿cierto? Entonces ahí es la parte importante de lo que es la edificación, y que tanto los ministerios, como tú lo dices, ayudan en la edificación. Y entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, pero mire cómo
cada uno sobreedifica. O sea que importante esto, que si a nosotros nos enseñaron mal, pues vamos a tener problemas en nuestra edificación, ¿sí? Pero la parte importante es de que muchas veces los maestros de construcción, cuando ven la pared torcida o cuando ven una cosa que está mal hecha, hay que desbaratarla y volverla a hacer. Entonces, la parte de lo que es reaprender, porque, por ejemplo, en la costumbre evangélica, ¿sí?, se enseñaron muchas cosas que realmente ahora nosotros podemos entender de que no eran así. Entonces, tenemos varios ejemplos, o sea, de la costumbre evangélica. Por ejemplo, cuando a nosotros nos gustó mucho el orar en las mañanas, y cuando íbamos a la primera iglesia donde el Señor nos colocó, nos decían que si ya nos habíamos colocado la armadura de Dios. Y entonces, antes de entrar a ese círculo de oración, y entonces le decíamos que no, entonces dice, colóquese en la armadura de Dios. Entonces, como que esos fueron los primeros versículos que nosotros nos aprendimos para podernos colocar la armadura de Dios, y entonces ya teníamos puesta la armadura de Dios, y entonces ya entrábamos a la oración. Pero ya ahora sabemos que la armadura de Dios la debemos de mantener, porque debemos de tener el escudo de la fe, sí, siempre, ¿sí? Debemos de tener el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, debemos de tener todo ello puesto, ¿cierto? Entonces, en la costumbre evangélica tuvimos que reaprender, y es importante, hermano, que usted también pueda ser enseñado, y también que cambie algunos conceptos antiguos de la costumbre evangélica y que los podamos colocar como dice la palabra de Dios. Sí, pastor, porque también se ve que otros no hacen eso, ¿sí? Sino que sobre eso siguen, y entonces se va viendo la protuberancia, como la visión que nos mostraba el Señor, que la novia estaba gordita. Sí, se le salían muchas cosas con el vestido. Sí. ¿Sí? Entonces, esas cosas que aparecían tenían que ser alineadas. Sí, sí, la novia necesitaba ponerse en dieta. Sí, tener que tener la figura que el Señor necesita como cuerpo, claro. ¿Sí? Entonces, ir sacando esas cosas que no eran, que se aprendieron como en la costumbre evangélica, muy diferentes a la revelación y a la enseñanza que el Señor está dando en estos tiempos. Pasemos a Primera de Pedro 2, vamos desde el 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotras también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí estamos viendo esta palabra que el Señor nos da, y nos dice el Señor
edificados como casa espiritual, y dice un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas son las entregas que se hacen, ¿sí? Porque para el Señor es un sacrificio. Es un sacrificio espiritual. Estas cosas que muchas veces no queremos orar, no queremos caminar con la palabra que se nos dio, entonces podemos hacer ese sacrificio, y para el Señor esto es aceptable, ¿sí? Porque no estamos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, porque para eso nos compró. Mira, hermana, que tremendo lo que vos decís. ¿Por qué? Porque dice, sed edificados como casa espiritual, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una edificación, ¿cierto? Por decirlo así, venimos del mundo, sí, y tenemos una edificación mundana, sí. ¿Sí? O sea, tenemos un diseño de una edificación. O sea, allá era otro arquitecto, Satanás, y nosotros edificamos de acuerdo a lo que él quiso colocarnos a que nosotros anduviésemos, ¿cierto? Sí, para destruir. Eso, y para destruir, robar y matar. Entonces, nosotros fuimos edificados por medio de esas cosas que en el mundo nosotros aprendimos, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, nos dice que nosotros somos piedras vivas, ya no somos piedras muertas, sino que ahora nos dio vida Cristo Jesús, ¿sí? Nos vivificó nuestro espíritu. Entonces dice, sed edificados como casa espiritual. O sea que hay que tumbar, hay que arrancar, hay que destruir. Lo que el Señor le decía a Jeremías, ¿no? Sí, dice de arrancar, de destruir, de demoler. Sí, todo esto que el Señor le dijo a Jeremías, dice, mira que te he puesto en este día como nación sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar. Mire tan tremendo. O sea, que pues habrá mucha diferencia en aquellas personas. Aún en mi vida hubo muchas diferencias con los pastores, porque nos iban a quitar todo lo que Satanás había edificado en nosotros, ¿sí? Y que el Señor le está diciendo a Jeremías, y que muchas personas tienen este mismo llamado, ¿sí? Que tienen que hacer con las personas, ¿sí? De arrancar, ¿sí? De destruir, de arruinar, de derribar todo aquello que el enemigo colocó, y que nosotros como casas espirituales, dice, sed edificados. Y entonces el Señor le dice a Jeremías, dice que lo ha puesto para edificar y para plantar. Entonces, importantísimo que nosotros necesitamos ser edificados como casas espirituales y sacerdocio santo, que quizás nosotros pues no pertenecimos a una secta satánica donde hubiera un sacerdocio satánico, pero no conocemos qué es ser un sacerdote de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos ser edificados, y están los 5 ministerios, y más aún a las personas que el Señor les ha dado este ministerio, pues ellos van a edificar y van a plantar, pero también tienen que arrancar, también tienen que destruir, también tienen que arruinar, también tienen que derribar todas aquellas cosas que el enemigo colocó en nuestras vidas. ¿A quién le va a gustar? A nadie. Ahí está el punto. Si nosotros entendemos, ¿sí?, que el Señor está haciendo esa obra en nosotros y que utiliza los 5 ministerios, pues vamos a prestarnos para toda esa cantidad de cosas. Mire, hermanos, siempre que llega una persona nueva a la iglesia y preguntamos que si ha sido libertada en algún lugar o algo, o a aquellas personas que han nacido de nuevo, les entregamos unas conferencias para que ellas
se hagan la autoliberación, empiecen a reconocer en lo que anduvieron de parte de Satanás, de que ellos renuncien, ¿sí? De que ellos mismos echen fuera todas esas cosas, y después nosotros ministramos esas vidas. Igual, hermanos, entonces esto tiene que ver con arrancar, con arruinar, con destruir todo lo que el enemigo edificó en nosotros. Eso es como cuando el Señor entró al templo, ¿sí? A sacar todo eso. Los cambistas, sí, claro. Entonces Él empieza, ¿sí? A sacar todo eso, y que ahora se lo ha dado casa a la iglesia, de oración, sí. Es llamada la casa de mi Padre. Entonces ahora le ha dado eso a la iglesia, ¿sí? Para que ella empiece a trabajar, a destruir y arruinar todas esas cosas que las edificó Satanás, sí, en la vida de uno. Sí, y que uno creía que así eran las cosas. Pero esta casa espiritual debe ser limpiada, claro que sí. Debe ser sanada, debe ser restaurada, debe ser levantada, ¿sí? Esta casa espiritual debe andar con paz, con amor, con fe, ¿sí? Con la esperanza. Mira, hermana, perdóname, pero lo que te decía el Señor, que en amor, levantar en amor, construir en amor, edificar en amor, ¿sí? Es eso, ¿sí? Entonces dice que para ser unos sacerdotes santos, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fin de todo esto como casa espiritual, el fin de todo ello es que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Sí, bendito Dios, que el Señor aquí le va abriendo a uno el entendimiento a través del Espíritu Santo. Entonces ahí vamos entendiendo estas situaciones y empezamos a hacer ese sacerdocio santo. Porque cuando el Señor nos toma y el Señor va limpiando en nosotros todas aquellas edificaciones, esas maquetas que hizo Satanás con nosotros, entonces empieza esa edificación espiritual a través de los ministerios que Él ha dado, a través de la evangelización, y entonces empezamos a hacer ese sacerdocio santo, porque era un sacerdocio que se había corrompido, ¿sí? O que estaba corrompido, que todavía no había sido purificado. Pero en este caminar, con la palabra que el Señor nos ha dado y con la palabra que Él nos revela, entonces estamos limpiándonos, ¿sí? Estamos limpiándonos, está el Señor limpiando, el precioso Espíritu Santo nos va mostrando esas cosas que hay que soltar, que hay que entregar, que no son nuestras. Y teníamos una visión de que cuando nos íbamos despojando de todas estas cosas, y aún faltan, entonces veíamos una mano oscura con uñas largas, y nos pedían que les diéramos aquellas cosas que todavía teníamos guardadas. O sea, que le pertenecen a Satanás, sí. Y hay que entregarlas. Entonces allí vamos empezando a hacer ese sacerdocio santo y puro que el Señor necesita. También vemos que el Señor nos dice... Mira, hermana, que aquí nos está hablando acerca de la piedra escogida, o sea, que es el Señor Jesucristo, y que el pueblo de Israel, por ejemplo, los maestros de la palabra, los fariseos, los saduceos, todos ellos la desecharon, ¿sí? La desecharon, y que ahora para nosotros, ¿sí? Es una piedra que los edificadores echaron, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? Entonces, hermanos, como dice aquí en el versículo 8, piedras de tropiezo y rocas que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, hermanos, sigamos venciendo para no ser esas piedras de tropiezo, ni ser desobedientes, sino que caminar en esa obediencia, eso nos va construyendo, eso nos va ayudando. Miremos
a 1 Corintios 13:13. Nos dice la palabra de Dios: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí vemos todas estas cosas que deben permanecer en nosotros, ¿sí? La fe, la esperanza, el amor. Hermanos, entonces vamos a las escrituras, a Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pastor, y mire que en esta versión paralela dice, y unido por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro. O sea, pastor, que nosotros, que el Señor nos da, si la palabra nos abre la escritura, no es para que la guardemos, ¿sí? Sino que la expongamos para nutrir, ¿sí? Como dice allí, para nutrir el cuerpo de Cristo, para que crezca para la edificación de sí mismo en amor. Entonces, hay mucha palabra que está guardada, que no la exponen, o que mejor que la guardo porque es para mí solito o para mí solita. Y como nos decía, el Señor también nos mostraba una visión de un púlpito y estaba el ministro y el Señor le llegaba le daba tesoros, le daba piedras preciosas para que Él le diera al pueblo, para que lo siguiera nutriendo, ¿sí? Para que lo siguiera alimentando con lo que Él le daba. Y resulta que el personaje que estaba ahí, el ministro, colocaba todo eso en una caja debajo del púlpito. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta eso, que lo que el Señor nos da es para el pueblo, ¿sí? Es para nutrirlo, para ¿sí? edificarlo. Para edificarlo. Así como dice, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí dice, el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor, ¿sí? Porque esto es amor. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por toda la ayuda que nos brinda, Señor, porque a veces nos quedamos corticos, o me quedo cortica, Señor, pero tú nos ayudas, Señor. Tú traes el versículo, traes la revelación, traes lo que debemos hablar, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor, y ayuda a que el pueblo, Señor, todo tu pueblo, nosotros, Señor, como miembros, Señor, edifiquemos, bendito Dios, edifiquemos, Señor, en amor, con esas piedras preciosas, Señor, como tú dices, bendito Dios, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, Señor, en amor, bendito Dios, Señor, porque podemos dar ese amor. Nosotros decíamos que era muy difícil, que no teníamos, Señor, pero sabemos que fue derramado por tu Santo Espíritu, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y aprendiendo, Señor, leyendo las Escrituras, vemos cómo es esa expresión de amor, Señor, corrigiendo, Señor, levantando, bendito Dios, limpiando, Señor, que la persona, que el hijo se mantenga firme, Señor, sano, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, bendito Dios, Padre nuestro. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que nos diste en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Señor los bendiga, mis hermanos.